Bueno, egunon, ongi etorri kanpotik etorri zareten guztioi, aurtengo ekitaldi honetara, nire ustez da Euskal Herriko mailan egiten den kanpaneroen bilkura garrantzitsuenetako bat, eta, bueno, urtero bezala programa antzekoa da, herriko bazkaria, kanpain kontzertuak, eta hasierako mesa bat, eta beti urtero antolatzen da olako ekitaldi berezi bat. Noizbait izaten da iaz bezala musika kontzertu bat, musika tradizionalen kontzertu bat, edo eztabaida bat, edo hitzaldi bat. Eta aurten, ekitaldi nahiko berezia antolatu du Jose Luisek saiatu du egiten, eta hemen daukagu ordezkariak. Bueno, antes de nada, daros la bienvenida, el ongi etorri a todos los que habéis venido fuera, aparte de la gente que trabaja en el pueblo, todos los de la cofradía, para que este día salga bien. Es la 19ª edición, ya el año pasado se consiguió la mayoría de edad. Es un acto importante porque podemos decir que igual a nivel de Euskadi, encuentros de campaneros puede ser de los más importantes que se celebren. Y bueno, el programa es el habitual. Concierto de campanas, una comida que tenemos al finalizar el acto, y una misa de recuerdo a los campaneros que han fallecido, y también un poco socializar el tema de la campana dentro del pueblo, ¿no? Y aparte de eso, todos los años se hace un acto especial que puede ser algún tipo de concierto o algún tipo de charla, y en este caso, este año, el empeño de la cofradía, pero fundamentalmente del alma mater de la cofradía, que es de José Luis Albizua, ha intentado hacer una concentración de fundidores de campana a nivel de todo el Estado, y se ha puesto en contacto con prácticamente la totalidad. No ha conseguido que vengan todos, pero sí ha conseguido que vengan casi una buena porción, y desde luego que los que han venido son los mejores, porque están aquí y para nosotros son los mejores. Les damos la bienvenida. Y os quería comentar, vienen por un lado Luis Murua, que es una saga de campaneros, y también han colocado por relojes en diferentes edificios importantes. Iniciaron la electrificación también de los campanarios, y bueno, ya viene de mucha tradición. Por otro lado está Ismael de la Iglesia, de Burgos, que es una persona joven que, aparte de ser estudioso del tema de las campanas, se ha emprendido en el mundo de
la producción de campanas por método tradicional. Por otro lado está Marcos Portilla, que ya es conocido aquí en Amurrio, de Meruelo, de Santander, bueno, pues porque ha participado en muchas ocasiones en estos encuentros y es una persona ya conocida. Y por otro lado está Gabriel Rivera, que viene de Montehermoso, Cáceres, y que es una de las personas o una de las empresas, digamos, más importantes en producción de campanas a nivel de todo el Estado. Exportan campanas pues prácticamente a todo el mundo y bueno, pues eso. Y para moderar esta especie de debate de campaneros que tenemos aquí, pues está con nosotros Pilar Panero, que es, ella dirige la Cátedra de Estudios de la Tradición de la Universidad de Valladolid. Aparte de eso es doctora y profesora de Antropología de la Universidad de Valladolid, licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca. Ha participado en multitud de proyectos referidos a mantenimiento de diferentes tipos de tradiciones. He estado metido en temas de mantener un poco la tradición de la Semana Santa o tipos de mascaradas que se hacen en la zona de Zamora y por ahí. Y bueno, pues hoy va a venir aquí y va a hacer un poco de moderadora de este debate. Y sin más, pues yo os dejo en sus manos para que empiece este debate. Yo creo que este funciona, ¿no? ¿Se oye? Bueno. Buenos días a todos. Agradezco la invitación de la Asociación de Campaneros de Amurrio, especialmente a José Luis Albizua, que es el que me ha contactado, ¿no? Aunque sea en segundo lugar, porque el que iba a venir es mi maestro, José Luis Alonso Ponga, pero tenía un viaje fuera en el extranjero y no ha podido venir. Aunque conozco su obra y sigo su línea de trabajo. La Cátedra de Estudios sobre la Tradición es la rama universitaria de la Fundación Joaquín Díaz, que está en Urueña, un pueblo de Valladolid. Y en esta fundación hay una musealización de una colección de campanas, concretamente de campanas, las campanas Quintana, que están en Saldaña, ¿no? Entonces, en el proyecto de trabajo que tenemos, la campana es un elemento importante, ¿no? Porque además concentra toda la tradición. He estado antes en la misa de difuntos, no me voy a enrollar mucho, luego le doy la palabra a los fundidores, pero don Emilio, en las palabras que ha dedicado cariñosas a los campaneros, ha dicho un par de cosas interesantes que tienen que ver con cómo funciona la tradición, ¿no? Y que es desde el asociacionismo, ¿no? Por un lado ha dicho que las campanas encarnan uno de nuestros valores sociales importantes, aunque estemos en la inmediatez, que es el de la paciencia, ¿no? Ese uso civil de contar el tiempo, ¿no? Tranquilamente, cuando constatamos que hay jóvenes que no saben la hora por los relojes analógicos, porque todo es muy inmediato, ¿no? Con lo digital. Y por otro lado ha hablado de la pedagogía, ¿no? Que hacen estas asociaciones, porque claro, como la tradición es algo accesorio, algo a lo que llegamos pues por cariño, por emoción, por familia, pero que no está en nuestro día a día, pues se va perdiendo lo que es habitual, ¿no? Él hablaba de otros ruidos que para nosotros son mucho más habituales que las campanas, como puedan ser las notificaciones del WhatsApp, aunque ya muchos hemos optado por quitarlas, porque si no, no haríamos más labor en todo el día. Bueno, cuando se me dijo que iba a moderar una mesa para este acto, lo primero que hice fue buscar la asociación. Y en el artículo 2, en sus fines, dice cosas muy sencillas pero muy complejas, ¿no? Nos dice conservar la tradición de los campaneros, que parece algo lógico para una asociación de campaneros, pero eso es todo un mundo. Difundir el toque de campanas en la comarca, y esto es muy interesante, porque cuando dejamos perder un patrimonio tan rico como el de las campanas, que forma parte de nuestra etnohistoria, no solamente estamos perdiendo objetos materiales, estamos perdiendo muchísimos saberes
variantes dialectológicas, bueno, todo lo que conforma la gran cultura, y conservar las campanas de Amurrio, que parece algo lógico, ¿no?, para una asociación de campaneros de la localidad. Y las actividades para sus fines son el toque de campanas en distintos momentos del año, conciertos con el carrilón y participación en actividades culturales. La campana, como el resto de elementos de la cultura tradicional que se mantienen, lo hacen sobre todo a través de la fiesta, porque lo que nosotros hacemos desde la modernidad es estetizar o tomar esas partes de la tradición que nos son más gratas. Eso no quiere decir que cuando los investigadores traten las campanas se encuentren con algunos elementos del pasado que también están presentes en otras partes del planeta, por desgracia, que no son nada divertidas. Por ejemplo, toque de difuntos. Pues toque de difuntos de niños, por suerte no tenemos las tasas de mortalidad infantil que tenían las sociedades campesinas del pasado, ¿no? Pero eso también hay que estudiarlo, aunque ahora nos quedemos solamente con la parte festiva. Bueno, el 30 de noviembre, como saben, de 2022, en Rabat, en Marruecos, el toque manual de campanas se declara Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, y lo que era un oficio remunerado, bien de sacristán o de campanero, ¿no?, que había muchísimos sitios, pues pasa a manos de asociaciones después pues de la debacle migratoria que tuvo gran parte del territorio y de la modernización, ¿no? Y en parte también, y esto hay que decirlo aunque sea lo menos agradable, que muchos usos y costumbres de nuestros antepasados empezaron a ser mal vistas. Se han recuperado después de abandonarse completamente. ¿Por qué? Pues porque en muchos lugares se asociaban a economías depauperradas, atraso y a marginación. Y eso es algo que tenemos que tener muy presente, yo creo que para avanzar y para poner en su justa medida la tradición. Evidentemente, hay tradiciones que tenemos que mantener y otras pues que no pasa nada porque se pierdan. Me refiero a todas aquellas que, por ejemplo, bueno, la frontera siempre está en el cumplimiento de los derechos humanos, ¿no? Pero el toque de campanas parece razonable que se proteja y que además haya unas medidas de salvaguarda a raíz de esa mención, ¿no? Bueno, ¿por qué sobreviven estas tradiciones? Bueno, porque es un patrimonio que se usa. Eso es lo más importante, ¿no? Antes he subido al campanario, pues uno percibe la alegría, uno percibe la emoción o uno percibe los relatos de una persona que te explica que es que eso lo ha mamado, ¿no? Es una expresión un poco ordinaria, pero que todos entendemos perfectamente, ¿no? Pues por familia o por afinidad, aunque si se hace la pedagogía bien, después hay adeptos que no necesariamente vienen de familia, ¿no?, sino por gusto. Tenemos que pensar, y esto es importante, cuando hablamos de campanas, aunque hoy estemos confundidores, que son los que las van a materializar, ¿no?, que no hablamos solamente de un conjunto de objetos. Vamos a tener muchísimas creencias y, bueno, la cultura en sentido amplio, ¿no?, y que van a interactuar. ¿Cómo lo solucionamos hoy? Pues con circuitos de exhibición, ¿no?, como lo que estamos viendo hoy, ¿no?, un concierto hechos profeso, pues para divulgar ese patrimonio, porque hay un grupo de personas que es el que tira para adelante y que piensa que realmente merece la pena conservarlo, ¿no? Y bueno, yo creo que estamos un núcleo de personas lo suficientemente amplio como para que esto sea así. ¿Qué valor van a tener hoy las campanas? Pues la función pública, la cívica la mantienen muchas veces con los toques de horas, la religiosa también, en el contexto cultural en el que estamos, pero también en otros contextos culturales religiosos que también se utiliza la campana, pero también va a tener un valor simbólico muy importante relativo a los intereses locales de la comunidad. Y estos intereses pueden ser civiles, laicos o pueden ser religiosos también, ¿no? Entonces, ese valor simbólico es lo que pienso que es el motor
de unos grupos, vamos a llamarlos activistas en las tradiciones, que se mueven y originan, por ejemplo, estos encuentros. Es decir, que va a ser un símbolo de reactivación comunitaria, ¿no? Entonces, esto va a ser lo que va a marcar la diferencia. Bueno, con respecto al arte de fabricar campanas, pues hay claro, cuando leemos artículos o relatos sobre la tradición, a veces vamos a por romanticismo larguísimo, ¿no?, en el que se nos habla de las esencias, de lo ancestral, pero lo cierto es que los campaneros sobre todo han tenido técnica y praxis. ¿Por qué? Porque el oficio de campanero ha sido un oficio artesanal y, lógicamente, como oficio tenía que tener una plusvalía y para eso tenían que salir las cosas bien. No estamos hablando de alquimistas, estamos hablando de oficios y probablemente hoy, se lo voy a preguntar a ellos, tenga mucho que ver también con el software y no solamente, si se me permite la palabra, que la digo un poco en broma, con la alquimia de fundir metales, ¿no? Entonces, no sé quién quiere empezar a contestar a esa pregunta, ¿no? Es decir, que las artesanías, o sea, el oficio de fundidor como el resto de artesanías van avanzando con la modernidad, ¿no? Empiezas tú, Gabriel, que te ríes. Buenos días. Bueno, sí, está hecho. Pilar, muchas gracias a la asociación y a todos los que estéis aquí presentes y, como no, a los de la mesa, porque para mí y para nuestra familia Rivera es un orgullo. En cuanto a lo que plantea Pilar, claro, los que venimos desde pequeñitos, viendo a nuestros padres y a nuestros abuelos fabricar las campanas, pues lo ves como algo normal, ¿no? Pero es un orgullo cuando ves las campanas de aquí de Amurrio, hechas por compañeros de otras familias, que es lo mismo, pues esa alquimia o ese saber hacer, como en cualquier profesión, pues tiene su cariño y disfrutas en este trabajo. Pero al final disfrutas cuando ves a los campaneros tocar esas campanas y ese sentimiento y ese orgullo que tienen ellos cuando las tocan y las saben hacerlas hablar. Y cuando Pilar se refería a toda la parte cultural, creo que es lo más importante. Y ella, como doctora, sabe lo importante que es la utilización de esa campana. Sin ustedes, sin los campaneros, se morirían las campanas y nosotros acabaríamos, porque al final esa utilización creo que es una parte fundamental. No me explagio más y vamos siguiendo y así vamos y nos dará más tiempo a hablar de todo. A ver, esto, Marcos. Sí, Ismael, ¿más de software o de alquimia? Bueno, no. A ver, yo he estado 4 años trabajando, aprendiendo el oficio con los hermanos Portilla. Entonces, mi periodo de aprendizaje ha sido sobre todo más para aprender de los errores de los demás, sobre todo sacar fallos, y tampoco me parece tampoco lo que pretendo es sacar fallos a todo. Sacar fallos, entiéndase, para aprender, no para entonces, por no hablar de los fallos que tienen los demás, yo sí que quería hacer un apunte. A veces cuando hablamos de campanas, como decía, fallos, campanas que se rompen, por ejemplo, la rotura de una campana puede estar suscitada por muchísimas razones, por un uso incorrecto o bien por un bronce que no llega a ser de la máxima calidad, vamos a decirlo así. Lo que no podemos hacer, o sea, quiero hacer este apunte porque en muchas conversaciones que tengo con compañeros, campaneros, tañidores, campaneros que tocan las campanas, no que hacen. Este era un fundidor muy malo, este otro hacía no sé qué, o esto. Bueno, vamos a tener. Hay que valorar las cosas siempre
desde las condiciones materiales del momento histórico en el que se hacen las campanas. En España particularmente hemos tenido dos guerras que, si lo miramos desde el punto de vista histórico, no están tan separadas. Dos guerras importantes que han supuesto la destrucción de muchas campanas, de mucho patrimonio, que es la Guerra de Independencia y después la Guerra Civil en el siglo XX. Esto supone, y siempre pasa igual, que las campanas producidas, ya sabemos que en las guerras, pues, por unas razones u otras, se sustraen muchas campanas para convertirlas en bombas, en cañones, por la razón que sea. Entonces, después de estos periodos, es común encontrar campanas que duran pocos años, que se rompen antes. La razón más fundamental o primordial es que los materiales que hay después, la materia prima que hay después de una guerra, es escasa. Es escasa y no es buena, no es pura. No tenemos un estaño puro, con mucha pureza, ni hay que sacar, para poder hacer campanas en este caso, vamos a decirlo así, hay que echarle mucha agua al vino, para poder sacar de una campana más de una. Entonces, es injusto valorar eso, decir, no, este hacía las campanas, a mí me gusta darle la vuelta y en vez de sacar la parte negativa, admirar y decir, joder, este señor consiguió hacer una campana que, bueno, ha durado lo que ha durado, pero consiguió hacer una campana en unas condiciones en las que no había material para hacerlas, material de calidad para hacerlas, o sea, que los conocimientos que tenía contra la alquimia que decíamos o tal, los conocimientos que tenía a la hora de alear metales que más o menos casan, que nos dan una campana que suena bien, que es aparente, pero que va a durar no tanto como una de, vamos a decir, un bronce muy puro, pues a mí me parece fascinante de tener un problema a nivel nacional de escasez de materiales, de no poder hacer productos de calidad, a sacar adelante un producto que se usa tanto, además, sobre todo con la posterior en el siglo XX motorización de las campanas, que se abusa del toque y de los volteos, que es lo que más machaca una campana, pues que hayan durado, bueno, que nos siguen durando muchas de ellas, muchas de las campanas, no muchas, pero todavía conservamos campanas hechas en estos periodos, después de estos periodos bélicos, que siguen funcionando, que siguen sonando. Entonces, lo que quiero incidir en esto es, hay que valorar las cosas que se hacen en el momento material, en las condiciones materiales de cada momento histórico y no ser injustos y sobre todo, bueno, nosotros estamos aquí, que estamos familiarizados con el arte de hacer campanas, algo sabemos del tema, pero una persona que ni siquiera conoce el oficio, sabe hacer una campana, pues es todavía más injusto, incluso podría pecar de necio, ¿no? Si haciendo un juicio de valor tan rápido y tan contundente, como decir, este no sabía hacer campanas o este hacía campanas mal, o presuponer que la razón por la que echaba mucha agua al vino, como decía yo, es por ladrón y no por una falta de materiales, que son las conversaciones. Ya os digo que son conversaciones que tengo muy habitualmente con campaneros que tocan las campanas y que lo juzgan de esta manera. Un poco como apunte, porque es que tampoco, más allá de lo que habéis explicado, tampoco... No, me parece muy interesante, ¿no? Y evidentemente todos somos hijos del momento histórico y de la educación que tenemos. Entonces hay una parte que dependerá de la pericia, pero efectivamente hay que valorar los medios que hay, ¿no? Igual que ahora mismo. Y también las circunstancias. A veces esa dureza se aplica con, no, es que se han electrificado las campanas, es que si no, no se tocarían. Es decir, que es una parte interesante, ¿no? Por una parte, las empresas campaneras tienen otra forma de sobrevivir, luego han venido tiempos mejores y ahora estamos volviendo al toque de campanas, pues, al toque manual, perdón, pues estupendo, ¿no? Pero también esa dureza, es que se electrificaron, es que hicieron cosas mal. También se hicieron muchas cosas mal en urbanismo y en otra serie de aspectos de la vida y tampoco hace falta estarse siempre torturando, ¿no? Como dice Ismael, bueno, lo ponemos en contexto y a partir de ahí vamos a ver cómo podemos mejorar, ¿no? Y además es que siempre llevamos la carpeta de éxitos y fracasos, o sea que algo tiene que salir mal, ¿no? El que no lo intenta nunca no le va a salir nada bien, entiendo yo, ¿no? Entonces, bueno, me pareció muy interesante ese apunte
Y claro, lógicamente en la electrificación, pues imagino que ahora habrá algunas que se podrán incluso conectar con el móvil, ¿no? Desde un teléfono móvil. ¿Por qué? Bueno, pues porque la tradición no es algo que esté anquilosado y obsoleto. No es algo que se quedó como nos la vendieron los románticos del siglo XIX, ¿no? No es la esencia del pueblo. Claro, es que si nos metemos en la definición de pueblo, ¿qué es el pueblo? ¿No? Ahí podríamos estar dando vueltas y no lo sabríamos. Yo hablaría aquí de usuarios de la tradición. ¿Cómo? Con las herramientas que nos va dando la modernidad en cada periodo histórico, ¿no? Que a veces tenemos avances y a veces tenemos retrocesos, ¿no? Una guerra parece una buena razón para tener un retroceso, ¿no? Para la mayoría. Siempre sabemos que en las guerras hay algunos que les va muy bien, pero no suele ser la mayoría. Entonces, me parece interesante. Y Luis, ¿qué piensas de este tema que parece sencillo pero es complejo? Yo quería hacer aquí un matiz. En primer lugar, gracias por haberme invitado, pero entre los señores que están en activo y los que ya no lo estamos. Y las razones del por qué. Yo siempre que hablas con la gente, tal, de estás en una cena, pues hemos tenido una fábrica de campanas. Uy, a todo el mundo ya le parece una cosa fantástica, uy, qué cosa tan curiosa. Y yo quiero distinguir entre lo que es la tradición, lo histórico y luego lo que es el negocio. Que ese es un problema, bueno, me alegra que haya gente que quiera iniciarse, hay gente que continúa con la tradición, porque a nosotros de alguna manera nos morimos de éxito. ¿Por qué? Por hacer las cosas demasiado bien. Porque pasó efectivamente la guerra, había escasez de materiales, había escasez de todo, y en casa siempre lo que se intentó es hacer todo. O sea, nosotros hacíamos campanas y hacíamos relojes, pero como aquí ponen los catálogos, hacíamos relojes de precisión, astronómicos, campanarios de hierro, trabajos mecánicos, pararrayos, yugos, etcétera, etcétera. Entonces, abarcábamos todo. Como no había de nada, había que hacerlo todo. Se fundía la rueda del reloj desde el principio, se tallaba, el yugo se fundía, se mecanizaba, lo único que no hacíamos eran los motores, pero había que traerlos de Inglaterra, las cadenas medio de extraperlo, pero sin embargo se fue avanzando, pero a lo que voy, hay que sobrevivir, hay que comer. Entonces, claro, hay que compensar entre lo que es lo que fabricas y lo que vendes, porque si tú vendes millones de tornillos, pero en cada tornillo pierdes un céntimo, pues cierras inmediatamente, que es un poco lo que nos pasó. O sea, nosotros teníamos unos relojes de los cuales en Vitoria hay 24 que nos van quitando, pero unos relojes que es una auténtica joya, cada pieza, todo hecho en casa, todo tallado, etcétera, etcétera. Pues el del Ayuntamiento de Vitoria, que creo que ya no está, el de la Caja de Ahorros ya no está, porque hoy día pones un reloj de estos, un Casio, ahora que está de moda lo del Casio, y por no sé, por 100 euros tienes una máquina que la colocas detrás, y nuestros relojes, si valían 1.000.000 de pesetas, los últimos que vendimos, que es el reloj este que hacíamos de horas y cuartos, que tiene cuatro cuerpos o 3 cuerpos, pues este reloj lo vendíamos por 1.000.000 y poco, y seguramente que nos costaba fabricarlo pues como 200 o 300.000 pesetas más. Entonces, lo que quiero decir es que hay que compensar entre lo que es el negocio y lo que es la tradición. Y hoy ya nosotros cerramos el taller, y lo que sí que me gustaría es poner en valor, que hablaba con la moderadora, poner en plan museístico en algo que lo llevo intentando desde que cerramos en el año 90, han pasado 7, 8 diputados generales, todo el material está en diputación, toda la documentación gráfica la tengo en diferentes sitios, pero sí que sería bueno esa parte, y también enhorabuena a todos los que seguís haciéndolo y que vais a seguir haciéndolo, porque de alguna manera es la única forma de conservar este patrimonio. Eso es lo que... Esa es mi idea. Sí. Bueno, yo he empezado diciendo que es un patrimonio que se usa, porque si no se usa, pues podemos tener también piezas de museo. Un uso no invalida el otro, y de hecho
los objetos de museo, aunque no tengan un uso cotidiano o puntual, también tienen una utilidad, ¿no? Que es explicar cómo hemos sido en el pasado, contar lo que decía antes, esa etnohistoria, ¿no? de cómo han medido el tiempo nuestros antepasados o cómo se han comunicado, porque la campana, sobre todo, bueno, es un instrumento musical, está claro, pero es una herramienta para la comunicación de las personas. A través de la campana se comunicaban muchísimos asuntos de interés general. Por ejemplo, en qué hoja de los comunes le tocaba ir a llevar al ganado, por ejemplo, ¿no? Vacas y ovejas, quiero decir, eso es un tema interesante, ¿no? Evidentemente ahora las explotaciones ganaderas que tenemos no funcionan de esta manera, estamos en el extensivo, entonces no parece razonable que usemos la campana para decir a qué lado tienen que ir las vacas a pastar, si a la hoja de abajo o a la hoja de arriba, ¿no? Pero aunque esto recogido en un museo también nos cuenta nuestra historia, es importante, ¿no? Y sí que digo una cosa, que todas las personas tenemos derecho al patrimonio, también al etnográfico o etnológico, y a conocer nuestra historia. Y nuestra historia, no solamente la historia de los grandes acontecimientos, en los que las personas de a pie pintan muy poco, sino los medios de vida de miles de millones de personas que nos han precedido. Entonces, esa parte es interesante. Es decir, los objetos de museo también tienen una utilidad. Y en un caso tan reducido como pueda ser el caso de los fundidores, estaría muy bien también hacer una musealización de la historia de la familia, ¿no? Como una historia de vida, igual que lo tienen los bodegueros, ¿no? Uno va a algunas bodegas y aparte de explicarte el proceso de elaboración del vino, te explican la historia de la familia, ¿no? Es verdad que allí tienen el aliciente de las catas, ¿no? Que también tienen ahí al público ¿no? Entregado, pero no es algo descabellado, ¿no? Yo creo bastante en museos de memoria, aparte de los grandes museos de las instituciones, pero sí en museos locales que expliquen algo importante para la comunidad, porque al final son una tarjeta de visita de lo que hemos sido, y en muchos casos, como en el caso de Gabriel, o en el caso de Marcos y su familia, ¿no? Y en un futuro en el caso de Ismael, pues cómo empieza ese negocio, ¿no? que dura tiempo, o en el caso de Luis la importancia que ha tenido. Antes lo he dicho y no es una exageración, hay jóvenes que no entienden un reloj analógico, y esto no es porque ellos sean unos ignorantes, porque saben muchísimas cosas que los mayores no sabemos, es porque ellos son hijos de otro tiempo y de otra educación. Pero esto lo tengo yo constatado. Y no me refiero a niños de primaria, me refiero a jóvenes universitarios. Solo entienden el digital. Pero claro, ellos ya han nacido con Internet. No podemos reprochárselo, podemos convencerlos para que aprendan también el analógico, ¿no? Si les decimos que tienen que contar el tiempo por las campanas, probablemente les sorprenda, ¿no? Y probablemente no sepan que eso se hacía. Pero para eso, bueno, pues están todas las líneas de difusión que siguen, sobre todo las asociaciones de campaneros, hasta el punto de llevar un carro portátil para enseñar los toques de campanas, ¿no? Entonces, no sé qué pensáis los demás de la musealización. Bueno, en parte sí que lo sé, porque sé que Gabriel está está trabajando en ello. Yo creo que Marco ya tiene algo, ¿no? Sí. Montado, ¿verdad? Si quieres tú primero... No, yo decir casi en un contexto general, ¿no? De las tradiciones, algunas están para conservarlas y otras están porque la tradición, pues, por ejemplo, pues no puedes pretender conservar que el fuego se hacía con 2 palos. Hay tradiciones, Sí, acércate un pero poco, por favor. el asunto es que la oferta siempre tiene que cubrir una necesidad. Las campanas, para mí, bajo mi punto de vista, tienen 2 funciones. En clave religioso y en clave civil. En clave civil, en Europa las campanas las tocan porque las ondas generan un magnetismo o algo en el cerebro que te proyecta paz. Y en clave religioso, en este caso España, genera emoción. ¿Quién no se emociona escuchando las campanas de su pueblo cuando voltea?
Y la emoción es una parte importante de la vida. La vida sin emoción se reduce a nada. Y eso es lo que quiero exponer. ¿Y del tema de la musealización? ¿De la? De la musealización de... No sé lo que significa eso. Hacer museos de la historia de las familias. Yo soy un poquitín de los que la sociedad fluye. Y la sociedad siempre busca su camino, como el agua. Va buscando la gravedad. Pues si al agua intentas canalizarla, la fuerza, vaya, llega un momento que peta y revienta a todos. Las cosas que fluyen, que fluyan. Yo, si a través de ese fluir, la consecuencia es que hay que hacer un museo o hay que mantener algo, si no. No sé, museos por museos. Documentación, encargos, quiero decir, no solamente es que una empresa con los años de la vuestra tiene que tener un patrimonio muy interesante, ¿no? Porque a través de esos encargos se puede saber cómo funcionan otras muchas cosas, ¿no? Las creencias, la economía general, las relaciones entre la iglesia y el pueblo con las campanas, que siempre es un tema controvertido, ¿no? Mira, hay una cuestión, por ejemplo, que plantea Pilar y Marcos. Nosotros lo vemos, vamos a hacer una exposición museística y lo vemos como lo estás planteando, Pilar. Lo vemos con diferentes aspectos. Una cuestión, perdón, ¿sí? ¿Se oye un poquito mejor? Una cuestión es lo que estaba comentando Pilar de la historia, lo que es la historia de la campana, lo que yo llamo el mundo de la campana, con muchísimas ramificaciones de la campana. Si planteaba antes, por ejemplo, la historia de las diferentes familias, que estamos aquí con diferentes trayectorias, pero creo que todas en un mismo tronco común de ese árbol, pero al hacer o mantener una exposición museística, yo creo que contribuimos a mantener ese patrimonio y a darlo a conocer. A que eso, darle vida, igual que los campaneros las tocan, eso sería otro granito de arena, aunque sea más pequeño, pero también colaborador y remando en el mismo sentido hacia todo lo que es la cultura, todo. La familia, la campana. Ahora nosotros tenemos un planteamiento de hacer una exposición museística, un museo, pero más tecnológico. Sí, aparecerá la parte antigua, la parte histórica de la familia, campanas que son verdaderas joyas, otras campanas que no. Habrá un autómata que hace sus movimientos, que representa a un campanero con su campana rotando a tamaño natural, pero también aparecerá la parte tecnológica. Sí, los chicos hoy se mueven por las redes sociales, ¿no? Más que yo, por lo menos, que peino canas, y esas personas, pues a lo mejor en el museo nosotros sí vamos a tener unas pantallas táctiles, digitales. Imaginaros, cualquier cosa, por ejemplo, de Amurrio. Se han grabado aquí las campanas, se han hecho un audiovisual, tal, y ahora llega un señor, una señora de aquí de Amurrio y aparece por Cáceres y pincha el botoncito y sale Amurrio, pum, parroquia tal, nombre tal, y quiere oír, no sé, Tentenublo, o quiere oír cómo se toca fiesta en Amurrio, o cómo se toca difuntos para señora, o cualquier cuestión, ¿no? Todo eso, intentar hacer un organigrama de reloj, como decía Luis Murúa, que todo encaje y sea una transmisión de cultura y algo bonito. Lo vamos a intentar hacer en un tipo de edificio tipo torre, con unas escaleras al sistema tradicional. No quiere decir que no lleve sus ascensores tecnológicos acristalados, con visiones de otro mundo, de la campana, de otras cuestiones, pero tirar por el camino de intentar favorecer y tirar hacia ese mundo de la campana que, por desgracia, es tan desconocido, según mi humilde opinión, en nuestro país. Yo sí que quería decir algo sobre el tema de los museos que estamos hablando. Hay
museos, que es un edificio donde tiene un contenido específico, y luego puede ser un museo que está en donde tenía que estar, donde se hizo ese reloj, donde se hizo esa campana. A ver si lo explico. Yo he recorrido toda Europa, además tengo un vicio que cuando voy a donde sea, a Múnich, me gusta subir a la torre, y aunque no me dejen les cuento mi vida, que he sido campanero y me dejan subir. Y en general, en Bélgica, en los Países Bajos, en Alemania, hasta en Polonia, funcionan las cosas. Y aquí es curioso porque en la sacristía, que entró por la sacristía, hay un reloj maravilloso inglés que tengo yo uno en casa funcionando y está parado. Eso es un patrimonio y ahí está parado. Y está aquí en Amurrio, hay asociación de campaneros y ese reloj no funciona. ¿Por qué? No lo sé. En la Catedral de Vitoria, los pilares de la tierra, Kenfolet, etcétera, etcétera, las campanas están en el suelo. ¿Por qué? Pues no lo sé, tampoco. Ha habido diputados, han hecho, abierto por obras, hay un ascensor panorámico y tal. El reloj que pusimos nosotros está en el suelo, las esferas están en la recepción. ¿Y por qué no funciona? Algunos que sois de Vitoria, que había una campana que llamaban la campana de los canónigos, de 300 y pico kilos, que tocaba a las 9 menos cuarto. Cuando era niño estaba en casa de mi abuela, allí en la calle Francia, donde estaba la fábrica, y empezaba ton, ton, a las 9 menos cuarto, la llamada canónigos. No hay canónigos, no hay campanas, no. Ahí está Kenfolet, maravilloso, de bronce, y las campanas en el suelo. Eso es un museo vivo en el cual se han preocupado de contarnos lo de Kenfolet, pero no se han preocupado de poner las campanas en su sitio. Ese es un museo. No hace falta un sitio que ponga museum, ¿no? Ese es un museo, eso quiero decir. Que igual, como ha dicho Marcos, que las cosas fluyan, pero eso podía estar ese reloj funcionando, esas campanas sonando, como han estado funcionando y sonando durante siglos. ¿Qué no va a ser? No lo sé. Eso es lo que quería decir. Sí, pero yo me refiero, hay dos líneas de museo. Los museos institucionales, ¿no?, que funcionan o deben funcionar con conservadores, con un departamento de difusión, con una gestión considerable. Sabemos que la burocracia ahora es para todos, o sea, es un mal moderno, ¿no? No podemos librarnos de ella, ¿no? Pero yo me refería a tarjetas de visita de la propia empresa, ¿no?, de la propia fundición, que eso me parece también muy interesante. Ya digo, a los bodegueros le va divinamente. Exacto. Evidentemente uno se puede coger una caja de vino, pero no se puede coger una campana y llevársela debajo del brazo, ¿no? Pero bueno, luego hay otro tema importante también, ¿no? A raíz de la declaración UNESCO, pero antes se habían declarado bien el toque manual de campanas, bien de interés cultural. Para que haya toque de campanas tiene que haber campanas, y hay muchas que o necesitan reparación o están en mal estado o están simplemente en la desidia, como parece ser el caso de estos relojes que dice Luis, y hay otras que simplemente pues no se sabe dónde están, han desaparecido, ¿no? Entonces yo pienso que cuando hay la ley de las líneas de salvaguarda son interesantes, entre otras cosas, porque el Estado Patrimonio, si no tiene un protocolo para intervenir, ¿no? Que una comunidad que tenga su campana estropeada sepa cómo actuar. Otra cosa es el tema de la financiación o cómo se hace o cómo la consigue cada grupo, pero que por lo menos haya una línea de actuación, primero para saber el patrimonio que se tiene y segundo para repararlo en el caso de que de que sea necesario. Entonces, todo lo que sea inventariar, digo en el caso de las campanas, porque en otros aspectos del patrimonio estamos sobreinventariados, ya a veces se inventaria 3 veces lo mismo y no hace falta hacer. O sea, creo que es algo bastante inteligente aprovechar el trabajo que han hecho bien otros seres humanos. Se cita y ya está, no hace falta más. Pero en el caso de las campanas hay muchas que están todavía descatalogadas. También por la dificultad que tiene, ¿no? Pues para medirlas y para fotografiarlas y para, bueno, pues para saber que están ahí. Muchos campanarios no están en buen estado. Entonces eso sería un tema yo creo que no sé qué pensáis vosotros. Bueno,
Marcos dice que no, que prefiere que las cosas fluyan y Gabriel está en la tarea, quiero decir, que tampoco son tantos los fundidores, ¿no? Y puede haber diversidad de opiniones y que cada uno elija el camino que le parezca más adecuado para su empresa, ¿no? Y en el caso de Luis, que tiene un patrimonio importante, ¿no? de tantos años de empresa, pues él vería con buenos ojos que esa documentación o incluso a nivel ni siquiera de un propio museo de campanas, ¿no? De archivo provincial podría ser incluso, ¿no? Quiero decir que los archivos provinciales tienen fondos de diversa procedencia, ¿no? Entonces eso sería también algo. Y no sé, Ismael, ¿qué piensa del tema? Bueno, por diferenciar dos partes, lo que es la tradición familiar, o sea, dar a conocer la historia, el árbol genealógico, vamos a decir, de los fundidores de campanas. A ver, a mí, por una parte, claro, a mí es una cosa que me interesa. A mí las campanas me gustan desde niño, desde siempre. Conforme vas aprendiendo cosas, pues te vas preguntando otras hasta que llegas a quién las hacía. Y antes de ese quién las hacía, a cualquiera que le pueda interesar mínimamente la historia, o sea, puede entender esto. Yo puedo entender que uno, es decir, cualquiera de los que están aquí presentes, de los compañeros que tienen una tradición familiar de fundidores de campanas, bueno, igual pueden tener más o menos controlado su árbol genealógico por curiosidad, por conocer su familia, sus raíces, si es que tienen esa curiosidad, pero entiendo también, que no sé por dónde iba Marcos antes, que, bueno, que a mí me interese mi historia familiar no quiere decir que quiera divulgarla a toda costa y decir, esto es lo que hacíamos. Yo creo que tiene que ser alguien que viene de fuera, ¿no? Ya esta es la otra parte. En un caso que me pasó a mí hace poco, cerca de mi pueblo, yo soy de la zona del Páramo de Masa, y allí había, hasta los años 50, hubo un fundidor de campanas que era, bueno, venía de los Ballesteros, Rufino Ballesteros, luego estuvo con su hijo, saltó una generación que era Juan Pérez Manjón, sucesor de Ballesteros, y documentando, en este periodo que yo estaba documentando las campanas que teníamos en la provincia, bueno, todas las que me dio tiempo a documentar en 6 meses, dije, tengo que ir a este pueblo, que además me pilla muy cerca del mío, aquí hay un salto generacional que no entiendo, quiero elaborar ese árbol genealógico para poder interpretar cada campana que hace esta familia en cada momento y explicarlo. Pues bueno, fui a ese pueblo, lo primero que hice es entrar al cementerio a ver si encontraba la tumba, algo que me explicase. Nada, no encontré nada y me fui al bar a preguntar allí, a ver a alguien que me pudiese contar y me resolvieron las dudas que tenía. Bueno, ese salto generacional era porque uno de los hijos se metió a cura, el hijo de este Rufino Ballesteros, que firmaban las campanas juntos, Rufino Ballesteros e hijo, y el salto a Juan Pérez Manjón. ¿Qué pasó? Que este hijo de Rufino Ballesteros se metió a cura, Juan Pérez Manjón se casó con la hermana, o sea, con la hija del campanero, y continuó. Vale, la duda ya está resuelta, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que tiene que venir de fuera, tiene que ser un interés dado de fuera, ¿no? Antes le decía a él, oye, te tengo que hacer unas preguntas que más o menos tengo claro el árbol genealógico de tu familia, por lo mismo, pero porque a mí me interesa y que es algo que quiero publicar y divulgar para el siguiente que coja el testigo y quiera hacer pues cualquier otra cosa con eso. Tengo más o menos claro cuál es tu árbol genealógico, pero tengo aquí algún agujero. Creo que eso tiene que ser de fuera. O sea, alguien que tenga un interés, o sea, el consumidor. Cuando se venden productos es el consumidor un poco el que pone la otra parte está el productor, pero un poco el que pone las normas, pues en el consumidor de cultura, en el consumidor de historia, el investigador, o simplemente por pura pasión o por gusto, creo que es esa figura la que tiene que demandar esa información. Estamos dejando correr el tiempo. Hoy, hace 20 o 40 años, se veían los yugos de las campanas de fundición, por ejemplo, todos los que hay en esta torre, a mí me parecen un arte, porque es fundición. O sea, ahí hay que hacer una plantilla que solían ser de madera, unos moldes, tiene un trabajo de la leche, perdóname la expresión, que muchas veces, otra vez, se valoran yugos de hierro, no sé qué. Bueno, es que ya llevamos 100 años haciendo, o sea, ya los primeros yugos, por ejemplo, de fundición que se empezaron a hacer,
su familia los hacía, ya a muy principios, en la primera década del siglo XX ya se hacían, ya tienen un valor. Antes, hace 40 años igual, o hace 20 años, no los valorábamos tanto, los veíamos con otros ojos, pero ya tienen un valor patrimonial, un valor histórico. Ya es algo que hay que tener, o que hay que mirar con otros ojos más amables, en este sentido. Voy a hablar. Y así te doy pie. No, es que me has dado donde me duele lo de los yugos metálicos, porque efectivamente, bueno, me encontré, por eso conocí a José Luis, una conferencia, una mesa redonda que hubo promovida por la Diputación, y vino un señor de Valencia y bueno, nos puso, hablando claramente, a parir, casi como que habíamos sido unos, no sé, la aberración de los campaneros por haber fabricado los yugos metálicos. Porque bueno, ahora está de moda, bueno, de moda siempre han sido, pero ahora tienen más seguridad los yugos de madera. Pero si nosotros empezamos a hacer los yugos metálicos, pues precisamente por eso, porque nadie los mantenía, la madera se apolilla, etcétera, etcétera. Y además voy a leer aquí, aprovechando esto, dice aquí, yugos de hierro, esto es Hijos de Ignacio Murba, dice, modelo de nuevo sistema con patente de invención por 20 años, diploma de honor con distintivo especial y medalla de oro de la exposición hispano-francesa de Zaragoza en 1908. O sea que en 1908 mi abuelo, esto estaba, porque si era la época que estaba él, ya tenían esto, pero yo tengo conocimiento anteriormente de que ya se hacían estos yugos. Con lo cual, bueno, de alguna manera, efectivamente, si vamos a la pureza del sonido, que la amortiguación de la madera y que aquí se transmite, pues sí, pero gracias a este sistema, pues hay cientos y cientos de campanas en ermitas, en pueblecitos que funcionan y que suenan. Eso es lo que quiero decir por lo que has dicho tú de los yugos de hierro. Si alguno quiere opinar sobre los yugos, no sé ahora que vosotros qué hacéis. No, a ver, era simplemente un ejemplo, y ya me callo con esto, de que en cuanto a la museización, o bueno, los museos, está la parte, las personas que lo hacen, la familia, la historia, contextualizar eso, y luego está la parte material, los yugos, que también puede ser interesante a día de hoy, y conforme avance el tiempo pues tendrá más valor, museos que igual están relacionados con la etapa de la revolución industrial en cuanto a las campanas se refiere, ¿no? Que decíamos esto, que bueno, lo que ha comentado él, y ya está. Simplemente era para terminar de explicarlo, que hoy en día ya es una cosa que supera los 100 años, que es algo a tener en cuenta, y que muchos de ellos siguen funcionando perfectamente, como el primer día. Yo creo que una cosa no está reñida con otra. No. O sea, que cuando se hace una historia se hace de todo. Lo que no se puede hacer es, bueno, pues estos avances, ¿no?, que vamos a llamar. Al fin y al cabo, la fundición de campanas es un arte industrial, ¿no? Entonces va evolucionando con el tiempo. Incido en lo que decía antes Marcos. No todas las tradiciones se tienen que mantener, ¿no? Podemos estar de acuerdo, probablemente la mayoría, que hay algunas. También se utilizaban cencerros pequeños, ¿no?, que es otro tipo de campana. Por ejemplo, dar cencerrada a los viudos que se casaban, ¿no? No parece muy razonable hoy día que mantengamos según qué tradiciones, ¿no? Es decir, que nosotros vamos cogiendo y dejando lo que nos legan según nos va conveniendo. Otras veces revitalizamos, como pasa con las campanas, que tuvieron un periodo de ostracismo y, bueno, ahora tienen un periodo de florecimiento. Es verdad que minoritario, ¿no?, porque tampoco hay tantos campaneros en proporción a la población o como había antes, pero los hay, que ya es algo, ¿no? Es decir, y hay muchos aprendices. Y además, este oficio tiene un tema muy interesante, ¿no?, que también enlaza con nuestro momento actual. El titular siempre era un varón, pero de facto había campaneras. ¿Por qué? Porque incluso en las torres de las catedrales, donde había un campanero asalariado,
Muchas veces tocaba su señora o tocaban los hijos que ya tenían provecho para hacerlo. Es decir, que también es un oficio o un divertimento o una emoción, ¿no? Como se ha dicho también hace un momento, que tampoco entiende de género, ¿no? Es decir, que esto también es muy interesante, ¿no? Que ahora mismo nos sirve como sociedad, pues porque es una actividad bastante democrática, vamos a llamarla, ¿no? Para todos. Hoy tendría que decir para todos y para todas, pero como no me gusta este desdoble, pues digo para todos el genérico y se entiende, ¿no? Aparte que mi primera formación es de filología y ahí lo tenemos claro, ¿no? Economía lingüística siempre, pero claro, siempre ha existido la figura de campanera también, ¿no? Aunque no titular, pero sí. Entonces, esto yo creo que también es algo que conviene a las campanas. Porque cuando se revitaliza una tradición y se empieza a segregar, pues al final van a surgir más fricciones que en otros casos, ¿no? Vemos que incluso hay distintos pareceres, ¿no?, de cómo encauzar pues ese patrimonio histórico, ¿no?, que van produciendo las familias. A mí, por ejemplo, sí que me da gusto cuando voy a algún museo etnográfico de los generales, ¿no?, de los institucionales, que llegas a la parte, por ejemplo, donde te hablan del tiempo y los ritos y suele haber una campana, ¿no? Estoy pensando ahora en el de Castilla y León, ¿no? Hay una campana allí preciosa, además. Entonces, es verdad que no se usa, no se toca, no tiene la función que tiene que tener la campana, pero hay un vídeo explicativo al lado, ¿no? Es decir, que quien tenga interés puede en un vídeo cortito verlo, ¿no? Gabriel conoce además ese museo, que ha estado en él y la habrá visto, ¿no? No sé si los demás lo conocen, pero bueno. Yo, como está en Zamora y soy zamorana, pues también os invito a que vayáis a verlo. Igual que yo he venido a Murrio, pues si vais por allí, que además allí también hay una asociación activa, ¿no? Bueno, y yo creo que hemos sacado muchos temas y que a lo mejor al público pues también le interesa preguntar algo, ¿no? Porque estamos aquí hablando nosotros, pero no se trata de que estemos aquí en la mesa y los demás no participen. Sí. Yo quería preguntaros, me parece que en los últimos años habrá variado mucho el proceso de fabricación de las campanas. Si a grandes rasgos podéis explicar en la última generación cuáles son las principales innovaciones que tenéis en vuestras empresas. Gracias. ¿A mí me dejáis? Sí. Qué malos sois. No, debes hablar tú porque eres el que más sabe. A ver. Yo creo, voy a intentar, buena pregunta, muchas gracias, porque hemos explicado muchas cosas, pero a lo mejor ahora que llegan las preguntas, llega esta. Con la anuencia de mis compañeros, actualmente hemos tirado por otros caminos más modernos a la hora de hacer las campanas. Pero yo veo que la gente que nos visita, y encarzando un poco con lo que decíamos antes, lo que no conocemos no lo podemos querer. Si en el mundo de la campana intentamos transmitir lo poco que podamos o lo mucho que podamos, sí lo podrá querer la gente. El problema que tenemos en nuestro país es que el mundo de la campana es un mundo muy desconocido, por desgracia. Perdón que haya hecho este paréntesis, ¿ok? Ahora, voy a tu pregunta. Cuando nos visita la gente de la fundición, que tenemos una fundición de puertas abiertas, y Marcos y Abel hacen lo mismo, y seguramente Ismael también hará lo mismo, vemos que no conocen ese mundo. Y voy a diferenciar con la anuencia de mis compañeros, y no que ellos me corrijan, por un poco centrar el tema en la fabricación de las campanas, dos caminos diferentes. Vamos a llamar a uno tradicional y al otro, no sé, moderno. Venga, moderno. A todo el mundo le gusta el tradicional. ¿El moderno cómo es? El moderno utilizamos unos cinchos y la campana ya la tenemos antes en aluminio, ahora ya la estamos haciendo en plástico. Antes la hacemos de una sola pieza y ahora la hacemos en partes. Es un tema de fundición que al final tú tienes que darle una salida. O sea, es crear un molde
un hueco interno donde luego vamos a meter la colada, ¿ok? Pero yo creo que para los que estamos aquí, a lo mejor es más bonito el tradicional, ¿no? El macho, la falsa campana, la hembra, bien. Entonces, con su permiso, y si no me corregís, por favor, Marco, el tradicional, el bonito. Primero, lo que hacemos es, con las diferentes medidas tradicionales, es dibujar la sección de la campana en un papel. Voy a intentar sintetizar cómo se hace una campana, lo que sí, todo el mundo está invitado, y creo que mis compañeros también, a que visiten nuestra fundición, donde lo vais a ver en realidad. Una vez que tenemos dibujada la sección de la campana a tamaño real, lo pasamos a un patrón que llamamos tarraja. Ese patrón nos sirve para hacer 3 moldes. Primero, el macho, que es la parte interna de la campana. Cambiamos el patrón, la tarraja, esto siempre girando con 2 puntos de giro, la hacemos girar y construimos el macho. Como un albañil, cuando hace una pared, lo que hace es que pone una regla en un extremo, otra en otro extremo, pone una cuerda y pone los ladrillos más o menos nivelados, ¿no? Pues nosotros lo mismo. Si viéramos ese macho por la parte interna, por la parte de abajo, lo que veríamos es una bóveda con los ladrillos concéntricos. Cambiamos el patrón, la tarraja. Evidentemente ese macho lo dejamos muy finito y lo que echamos es un separador para que no se nos pegue el segundo molde que vamos a hacer posteriormente, que llamamos falsa campana, camisa, con diferentes nombres. Y lo mismo, volvemos a echar esa masa de barro, esa mezcla de barro, y ahí es donde luego se colocan las letras, que en materiales tipo cera, mezclar la pez con la cera de la abeja, un tipo de cerote, como los niños, cuando éramos pequeños, que grabábamos letras y esas cositas, se van colocando en la campana. Y a eso le llamamos falsa campana, a esa porque va a ser como la futura campana, pero ahora no es de bronce todavía. Y en la parte exterior cambiamos la tercera tarraja y hacemos la hembra. Al final, ¿qué tenemos? Tenemos 3 moldes superpuestos. Levantamos el último, que es la hembra, nos encontramos con la falsa campana, la destruimos, bajamos la hembra sobre el macho. Lo que hemos hecho con todo el procedimiento es crear el hueco donde vamos a meter el bronce fundido, que también en la fundición siempre se ha dicho sistema de fundición a la cera perdida. ¿Más o menos? ¿Sí, caballero? Que esa es una técnica que han utilizado Durante muchísimas culturas en muchísimas partes del mundo. Por ejemplo, si ustedes van al Museo de América en Madrid y ven el tesoro de oro de los Quimbayas, en oro está hecho a la cera perdida. Entonces, ¿cómo en partes del mundo no conectadas se utilizan las mismas técnicas? Pues unas veces por difusión y otras veces por invención independiente, ¿no? O sea, el hombre en distintas partes del mundo llega a las mismas conclusiones técnicas, ¿no? Que eso es muy interesante. Entonces, pues esto es fabuloso y yo creo que exactamente se ha dado en el clavo. No se aprecia lo que no se conoce. Entonces, es muy importante la labor que hacen los fundidores y la labor que hacéis los campaneros también, dando difusión y poniendo en valor ese enorme patrimonio. Que sí que es verdad que ahora con la modernidad se puede homogeneizar en unos casos y en otros casos, pues a lo mejor en este pueblo se toca de una manera y no nos acordamos y tocamos como se hacía en otra zona, pero se hace y se mantiene, ¿no? Quiero decir que a veces también nos ponemos muy escrupulosos, sobre todo desde la investigación, pero lo interesante es que el grupo funcione como grupo, como comunidad, ¿no? Que es, yo creo que el principal valor de la campana. Comunicar y hacer comunidad. No sé si alguien más quiere preguntar alguna cosa, que están aquí los fundidores. Aprovechar. Aprovechar. Vale, que sí te funciona. Los yugos de fundición.
Yo soy defensor de los yugos de fundición. Son estéticamente bonitos. Un yugo de madera es un mazacote lleno de varillas, de piedras que le meten para nivelarlo y todo esto. El yugo de fundición se puede equilibrar la campana, tal como está diseñado por los vuestros, se puede subir el eje de gravedad, subirlo, bajarlo, puedes hacer lo que quieras con él. Nosotros, aquí hay campanas que entre lo que es la campana más el yugo andarán con 1000 kilos. Y yo volteo la campana grande yo solo, cosa que sería imposible con un yugo de madera. El yugo de madera tiene muchísimo más mantenimiento porque tienes que estar, que la madera se seca, aprieta tornillos, y prueba de ello es que en los campanarios, el día San Lorenzo, el 10 de agosto, se paraban todas las campanas y se apretaban los tornillos para que no se suelten, cosa que a un yugo de fundición de hierro, si le tienes bien engrasado, los tornillos prácticamente no se aflojan nunca. Y luego, lo de las vibraciones, yo creo que se soluciona bastante. A mí me gusta que el badajo tenga la caña de madera y la bola de esto. Entonces, ese badajo de madera absorbe también bastantes vibraciones. Pero yo soy partidario. Y en aquella charla que estuvimos tú y yo, que me levanté yo, porque lo que oía no podía oír más, el trabajo de vuestra familia ha sido un trabajo bestial. Tú sabes lo que sería todas las torres de catedrales, de todos los sitios, si no hubieseis estado vosotros mecanizando. Mecanizasteis con los motores que existían, con los reductores que tienen. Habéis movido campanas de más de 2000 kilos, cosa que es imposible si no. Habéis sido unos artistas. No cobro comisión, o sea, no penséis que... Pero realmente es que estuvimos en una conferencia que se había caído una campana de La Guardia en Álava, y vinieron los señores estos de Valencia y estuvieron hablando del Jaume venían a hablar de la campana de La Guardia, no del Jaume, que se les había caído. Unos campaneros, que es la Asociación de Campaneros de Valencia, que están todo el día en el campanario, lo que no se puede hacer es dejar caer una campana. A nada, simplemente nosotros subimos aquí en esto, miramos las correas, si están bien, si están engrasadas y todo esto. Y una campana que no tiene... Una campana que está en una torre que no tiene acceso, que funciona eléctricamente, pues 2 horas o 1 hora a la semana, lo que tienes que hacer es ponerle un dispositivo, un reloj, o sea, un temporizador, que al cabo de tantas horas deje de funcionar si no subes a tener mantenimiento. Y nosotros, yo alucinaba cuando allí, y no tengo más vergüenza que nadie, ¿entiendes? Pero ya no podía oír semejantes conferencias, y me levanté y digo, perdona que te diga que lo que estás diciendo no es cierto. Digo, esta familia, para mí, ha sido una gente emprendedora, innovadora, ha sido todo. Y de repente se levanta Luis entre el público, yo no le conocía de nada, y va y me dice allí en público, oye, yo soy hijo de Murua. Y le digo, oye, no sabes cuánto me alegro de que estés aquí en esto. Yo ahora te dejo a ti, te defiendes como puedes. Pero aquello fue una injusticia terrible. Y que te vengan a Vitoria, la tierra de los fundidores de Murua, que te vengan a ofender de esa forma, no. Yo por ahí no paso. Bueno, no voy a ser más pesado. Creo, ¿me permite, Pilar, que es la moderadora? Sí, claro. Creo que Ismael apuntó lo que estás diciendo en plan genérico. Antes, cada cosa en su época y en su contexto, ¿de acuerdo? Porque es muy fácil, y hoy con las redes sociales, criticar muchas veces sin tener toda la información. Yo el primero, no estoy criticando a nadie. Si hago juicios de valor, puedo confundirme, soy una persona y tendré los conocimientos que tenga.
yo creo que en este mundo de la campana, por desgracia, yo estoy bastante relacionado, como creo que también Marcos y demás, estoy viendo lo que está pasando en determinadas regiones, como has nombrado Valencia, y entre los campaneros, las asociaciones, yo estoy intentando que se unan. Están muy reñidas, José Luis, muchísimo, ¿de acuerdo? Y a mí me están dando algún tortazo por intentar que se unan. ¿Me explico? Y lo voy a seguir intentando, ¿eh? No voy a dar nombres porque no es el sitio, ni creo que sea necesario. Pero, vuelvo a repetir, tenemos que remar todos en el mismo sentido. Y si los yugos de hierro y demás, no se pueden hacer juicios tan livianos. Hubo momentos, hay situaciones. ¿No dicen que sobre gustos hay mucho escrito? ¿No? Pues todo tipo de yugo tendrá sus ventajas y sus inconvenientes. Y luego los doctores, como tenemos aquí a una señora, pues como Pilar, pues nos irán indicando, orientando, conduciendo. Yo recuerdo, cuando era un chaval y veía los yugos de Murúa, para mí eran maravillosos los yugos metálicos de fundición. Bueno, pues han estado fabricando hasta hace muy pocos años. Ahora estamos con los yugos de madera, y los yugos de madera, y los yugos de madera. Bueno, pues ya está, porque ahora consideramos que los yugos de madera son más tradicionales, son en determinadas características, Bueno, que a lo mejor pasan los años y volvemos a cambiar. Dios mío, vamos a hacer un poco lo que estamos haciendo aquí esta mañana. Dialogar, informarnos unos de otros, ver los pros y los contras. Y como seres humanos que somos, pues intentaremos hacer las cosas lo mejor posible y cometeremos muchísimos errores. ¿Ok? Perdón Luis, perdón. Oye, que yo tampoco estoy pagado por Luis Murúa, ¿eh? No, tampoco. A mí me da igual ya. Pero os digo una cosa, que aquí habéis tenido una de las empresas, y en su época, número 1 en España, en el mundo de la campana, y era la familia Murúa. Pero yo iba a aclarar un tema que primero que no sé por qué, y luego que es un tema técnico, que es el volteo. Aquí en España se hace, ahora ya no, cada vez menos, completo. Que en el resto de Europa no se hace volteo completo, se hacen medios volteos. Es más, en la mayoría de las iglesias en Francia y Alemania, las campanas ni siquiera están en el exterior, están en unas estructuras interiores, tienen como unas láminas para... con lo cual, claro, el tema del volteo completo, el yugo metálico que permitía perfectamente un equilibrado absoluto, un equilibrado dinámico, no un equilibrio, porque claro, la campana no es lo mismo cuando está aquí, y entonces el eje lo que se conseguía es que estuviese perfectamente equilibrado, como tú has dicho, que se mueve con... Y esa es por eso precisamente la ventaja del yugo metálico. El yugo ahora, que bueno, cada vez se ponen más, vienen de... Bueno, la mayoría, yo no sé si hay alguien aquí ya que fabrica, porque nosotros hacíamos todo. La caja reductora, los volantes, los fundíamos. Yo creo que ahora la mayoría vienen comerciales, y como en Francia la mayoría son, bueno, todos son medios volteos, entonces es un sistema muy diferente, tiene una rueda grande que hace el medio volteo, entonces ya no hay tanto peligro de que la campana se vaya abajo. Pero no sé exactamente por qué aquí esa costumbre del volteo completo, porque quizá por asimilarlo al manual, no lo sé. Vosotros sabréis más el por qué. Porque cada país tiene su cultura, tiene su idiosincrasia, y al final a nosotros nos gusta el ruido. Pero yo veo que cada vez, aunque voy viendo cuando vas por la carretera, mira, pues hay volteos de estos de que son o de mamías, pero que son unos volantes enormes y ya... El sonido de porque la es medio volteo. Porque el sonido de la campana es mucho más limpio. Sí. Bueno, será por eso, pero nosotros siempre... Sí, sin ninguna duda. Pero golpea siempre En así. Italia, por ejemplo, en Italia no voltea. No, ni en Italia, ni en Alemania. En Europa, no solamente aquí en Europa, bueno, en el resto de Europa, porque nosotros somos Europa. Pero por eso nosotros hacíamos los volteos completos.
Porque En Europa, por ejemplo, no verás una tan borrada. En Europa no enteras. pero no estoy hablando, estamos hablando nosotros. No, que dice, perdón, estamos ahí un poco... Pues di que tienen razón. Estaban hablando una conversación buenísima y no nos hemos enterado nadie. No. Ni yo que estoy aquí. Es efectivamente que es una costumbre y que yo no sé por qué aquí, pero lo he visto en casa desde el principio, el volteo completo. Eso, yo estos sistemas de medios volteos lo he visto después y bueno, y he viajado en Francia, conozco a Mamías, conozco a algún otro Baudet, algunos fabricantes que hacen esos mecanismos, pero no sé por qué nosotros de una manera y otra. Y como estaba diciendo el compañero, efectivamente en Italia no se voltea, en Francia no lo sé. Pero esa era la razón principal por la que se les ocurrió este ingenioso yugo que, por cierto, era carísimo. Y lo fundíamos además en Vitoria, no me acuerdo exactamente en qué fundición, a ver saldrá el nombre, y luego, claro, eso permitía que los codillos eran regulables, que le podías poner cojinete de bolas, muchas cosas que eso, claro, que al final la campana estaba perfectamente equilibrada, que le dabas pin con el dedo y daba vueltas casi solo. Lo que decía Marco, ¿no? Va todo en función del volteo, en función de las tradiciones de cada zona, de cada país. Que en Italia no lo hay. En Italia lo que ellos llaman distesa, en italiano, es muy diferente el napolitano del milanés. Hay movimientos, que Marco ha hecho referencia a ello, ¿vale? Con los impulsos de diferente movimiento. Y el volteo, Luis, es una idiosincrasia nuestra, de los españoles. ¿Dónde se encontramos volteo en el resto del mundo? En México, en Perú, claro. ¿Dónde? En países que nosotros hemos transportado esa cultura. Gracias. Hola, buenos días. Me levanto para que se me vea. Yo vengo de Navarra y existe la misma polémica con el tema del yugo de madera y piedra o madera o yugo de hierro. Allí las autoridades de patrimonio lo que optan es por las campanas que tienen más de 100 años que tengan el yugo original, madera y piedra o si no madera. Y después pone toda la polémica de que si el hierro no absorbe el sonido, bueno, eso es otra historia. La pregunta, tampoco comentaros un poco la actualidad en Navarra en ese tema. La pregunta es las campanas que se rajan. En Navarra hay muchos pueblos muy pequeños. Viven pocas personas, pocas son religiosas y hay que pagar la campana que se ha rajado. Si tiene más de 100 años, problema grande. Solo en Artajón existe una campana al exterior, que se ha hecho un monumento al bandeo que se llama, y claro, se rajan y se quedan arriba, porque la posibilidad es refundir, no dejan, hacer una nueva cuesta mucho dinero y soldar algo menos. Entonces yo quiero plantearles la pregunta, soldar una campana da garantías de que va a durar otros 100 años, porque aquí, claro, toda campana que se estropea la mandan al extranjero, nadie se atreve, seriamente. Entonces yo pregunto, ¿qué se hace con esas campanas rajadas? Que la oferta más barata es soldarlas y se mandan al extranjero. ¿Si merece la pena o tienen que seguir sirviendo como adorno en un campanario y nunca más se van a poder tocar? Gracias. ¿A mí? Yo no sé qué contestar. Gracias. Yo intento siempre contestar con mis compañeros, y si no, que me corrijan. A ver, mira, sí, el alemán o el austriaco, Lechtenmeyer, vamos a ver. La campana histórica, a soldarla. Si la soldadura es correcta, bien hecha, la campana queda como el día que nació. ¿Me explico? O sea, los enlaces covalentes. Cuando tú echas la colada y pasamos de un estado líquido al estado sólido, lo que sucede en la campana, la soldadura no es como quien suelda 2 hierros, ¿vale? O sea, la tenemos que poner a una temperatura de 400, cuidado, por debajo del punto de fusión. Se pone como color cereza. Previamente se ha hecho la cuenca de soldadura, para que nos entendamos. Si una campana está agrietada, que se pueden componer hasta campanas por trozos, Lo que se hace en la cuenca de soldadura es para que luego tengamos la penetración de la soldadura. Y todo eso se hace en caliente. Y la campana queda perfectamente con las mismas garantías que cuando cualquiera de nosotros, nuestros antepasados, la hubiese fundido.
por no explayarme más y hacer más preguntas, ¿vale? Yo siguiendo con el tema ese, no sé, ¿habéis visto una campana romana que tenemos ahí encima de una fuente, en la plaza? Esa campana le faltaba un trozo del tiempo de la guerra o algo así. Yo siempre había conocido que le faltaba un trozo, pero nosotros las volteamos, la vuelta entera. Y tocando la del Día Reyes, se le hace una bebida que no se ve, o sea, nada. Cambió el sonido totalmente, pasó de ser una campana a un cencerro, no sé esto. Y, claro, es muy antigua. No voy a decir el año, porque esa pregunta la voy a poner luego de examen y voy a regalar una campanita que la acierte. Entonces preguntamos qué se podía hacer. Como no se podía, no se podía fundir, preguntamos para mandarla a Alemania. El único Alemania ya cerró. Bueno, no, pero estoy hablando de hace 15 años. Correcto. Sí. Entonces preguntamos para llevarla a Alemania. Le teníamos que hacer un seguro, en aquellos tiempos nos cobraban 7.000 pesetas. La fundición costaba otro tanto, unas 10.000 pesetas. Y no sé si me estoy haciendo un lío con los euros y las pesetas. Entonces, la decisión que tomamos es hacer una campana nueva, la rota, la dejamos ahí como historia en la fuente y utilizamos el yugo que tenía la vieja, el badajo y la seguimos llamando Santa María. La primera era de hace muchos años y la segunda es del 2007, con la misma inscripción, o sea, las inscripciones y todo esto, y tenemos dos campanas, por lo que nos costaba solamente el soldar una, tenemos la vieja, que sigue intacta como estaba, y la nueva. Por eso te digo que el fundir, y yo tengo dudas de que quede el mismo sonido. Lo que pasa, como no se sabe si tiene el mismo sonido, una campana que está rota hace 50 años, nadie se acuerda el sonido que tenía. Entonces, yo tengo mis dudas. Y una soldadura se las trae. ¿Me permites, José Luis? Lo que quieras. No. Está demostrado y ya. Mira, cuando cogemos el diapasón electrónico y calculamos los parciales, lo que todos sabemos de la prima, la tercia, la quinta, ¿vale? Todo. No. Cuando tú tienes un vaso, un instrumento musical como es una campana, lo que has dicho es correcto. Si no hay ninguna grabación anterior a la rotura de la campana, ¿cómo sabes cómo sonaba? No, hijo, no. Se puede. Se coge la campana y los cálculos que se hacen hoy día, y hay programas perfectos, hay un programa alemán que es una virguería y está creado hace más de 20 años, y te lo analiza y te saca la campana y sacas la campana igual, clavada con la misma nota, exactamente igual. Hablo de soldar la campana, ¿vale? Sea una microfisura o sea que tengas la campana a cachos. La vuelves a hacer igual y vuelve a sonar igual. Te lo dice Gabriel. Y te lo va a decir mucha gente. Yo nunca discuto con el que sabe. O sea, yo, que tienes... por dar una opinión, no sé si va en línea, pero bueno, por hacer un poco de filosofía de la jugada, ¿no? Con criterios campaneros, la misión de una campana es generar sonido limpio. Entonces el sonido, según mi criterio, el sonido limpio de la campana le hace el badajo lanzado. ¿Qué pasa? Que todo tiende a tener equilibrio. Aquí en España se voltean y gracias a que se volteen, pues yo trabajo, si no estaría en el palo. Las campanas cuando se voltean tienen muchísimas posibilidades de romperse. Porque hay un momento en el volteo que el badajo está pegado en la campana y le está cortando vibración. Eso genera una fatiga que con el tiempo tiene posibilidades de que estalle. Como consecuencia de ese proceso de volteo, las campanas se rompen y yo tengo trabajo. Sí, pero Marco, pero Marcos sabe que una campana bien utilizada y bien tocada por los campaneros, sin cuestión de alteraciones térmicas,
cuestiones raras de que hagamos bien a la campana y le cortemos la vibración, no se rompe la campana. Las campanas se rompen. Sí, pero con un trato correcto y eficaz. A ver, si una campana se rompe por desgaste, porque el badajo hace mucha mella en la campana, y habéis visto campanas históricas con siglos que tienen unos desgastes terribles, ¿sí? Si esa campana, antes de que se rompa, que ya sabemos que se va a romper por ahí, porque ha debilitado mucho en la planta, donde va la planta y el punto, rellenamos eso antes de que siga desgastando. Si a mí en el coche la rueda, lo tengo ya aparcado ahí fuera, la rueda ya la tengo desgastada, la rueda se me puede explotar. Si cambio la rueda, va a ser más difícil que se me explote. La campana, como instrumento musical, si lo conservamos y le hacemos el mantenimiento correcto, ya, pero nos hay durará más años. Pero hay una explicación física. La campana en badajo lanzado golpea, el tiempo de impacto del badajo con la campana es mínimo. En una campana en volteo, el tiempo de impacto que está el badajo pegado a la campana es multiplicado por 10 o por 27. Entonces, la vibración se está cortando. Si se está cortando, el material se está fatigando, sí, y esa fatiga, como el tiempo, se rompe. Y por eso existe el oficio. Correcto. Ayuda. Después de internas. Javier quiere intervenir, pero claro, sí, ¿cómo no se van a romper las campanas y a gastarse si los escalones muchas veces los vemos gastados? Eso es que sube mucho la gente a tocar. Entonces, eso es bueno, ¿no? Eso es bueno. ¿Sí? Sí, hace un año escuché unas explicaciones a José Luis Albizua sobre los distintos tipos de campana que había en uso, y se me quedó la copla del tipo de la campana romana, y con la particularidad de que únicamente se fabrican o existen en la península ibérica, ¿no? Entonces, un mes después, coincidí con unos relojeros en un trabajo que teníamos en común. Un reloj que tenía un automata con una especie de organillo. Yo soy organero, y bueno, pues me tocó. Y bueno, en una de las conversaciones, el relojero me informaba de que en las campanas de la Catedral Vieja de Vitoria, que se habían apeado, que había un plan de hacer algo con aquello, pero que no se sabía hacer muy bien qué hacer, porque las campanas que estaban allí eran de tipo romano y que era imposible de afinar. Entonces, tengo la duda esa, a ver si ahora que estéis aquí los fundidores, de si realmente las campanas romanas es imposible de afinarlas, o simplemente eso es una excusa para, no sé, con otros planes más ocultos, ¿no? Bueno, mira, pues aquí voy a ir yo. A ver, por un lado, teniendo en cuenta dónde estamos, en nuestra cultura y lo que hacemos con las campanas, por un lado, si es verdad, las campanas romanas no se afinan. Luego vamos a ir con la campana romana. Se afina la campana esquilonada, pero también no se afina cualquier campana esquilonada. Tú no puedes coger una campana esquilonada del siglo XVII y decir quiero que suene en esta nota, ¿no? Porque tiene otras proporciones, otras dimensiones, que no está pensada para eso. La campana esquilonada que se afina es un perfil concreto, más o menos de estilo holandés, que está pensado para afinar. ¿Afinar qué es? Quitar material y ajustar los parciales, los que comentaba antes Gabriel. Los parciales, pensad en una guitarra, ¿no?, que tiene 6 cuerdas. Pues bueno, esas 6 cuerdas hacemos un acorde. Vamos a decir que la nota con la que suena la campana es un acorde. La correcta afinación entre esos parciales hace que el acorde suene limpio. La campana no hace un acorde, hace una nota, pero todas esas frecuencias afinadas hacen una nota que a mí me gusta llamarlo como un encefalograma plano, es decir, tan y no. Vale. Sentando esa base, esto ya es una opinión personal mía. En España nosotros lo que hacemos son ritmos, es un código que emite un mensaje. Tener campanas afinadas en una torre, a no ser que sea un carillón con el que se hace música, no tiene sentido ninguno si vamos a hacer códigos. Si vamos a hacer códigos, o sea, repiques, ritmos de campanas. Por supuesto, si queremos hacer música con ellas, para eso están los carillones. Este es el caso en el que se utilizan las campanas afinadas.
Sentando esta otra base, que luego ya es una cuestión en Centro Europa se afinan todas las campanas, porque la mayoría de ellas, bueno, no todas, pero tienen ya esta costumbre porque tienen muchas campanas y tienden al tema de hacer música con ellas, de los carillones, de melodías, aunque luego las pongan a bandeo, también hacen música con ellas. Aquí esa cultura no está impuesta, sí que tenemos algún carillón en España, pero no está impuesta. Desde luego la campana romana es un perfil de campana que no tiene la posibilidad de afinar, bueno, no sé si se podría, pero tampoco, yo creo que no tiene la posibilidad de afinarse, no tiene ningún sentido, ya que la campana romana, y esto también es desde mi opinión de las cosas que he podido ir, yo no he hecho ningún estudio absolutamente de nada, simplemente son, pues como me gusta, vas buscando cosas, ¿no? Sobre todo que está ahí la gran pregunta, ¿de dónde viene la campana romana, que solo está en España, o sur de Francia, pocas Latinoamérica por influencia nuestra? Bueno, mi opinión en cuanto a las cosas que he ido descubriendo, vestigios o campanas más o menos pequeñas que quedan por Centro Europa, es que la campana romana es un prototipo de campana. Si tenemos, o sea, es la campana primigenia. Si tenemos en cuenta de dónde vienen, que nos vienen de Oriente, ¿no? Esas campanas que es como una campana romana, pero estirada, esas que se tocan con un tronco, como un ariete. En Centro Europa quedan algunas, no recuerdo la ciudad, pero hay una que, si lo queréis apuntar, se llama Lulus, con doble L, con L, Lujusglocken, que es campana en alemán. Allí quedan unas campanas del siglo XI, si no recuerdo mal, que las tocan a bandeo, que es casi como una campana oriental puesta con un badajo. Y luego encontré un artículo de unos restos arqueológicos de unos moldes que encontraron en Hamburgo, y reconstruyó, no sé cuál de las fundiciones alemanas o centroeuropeas que hay por allí, reconstruyeron una campana, y ahí sí que tienen, porque la Lulus-Glocken es una campana romana, pero es muy estirada, casi no la podríamos llamar ni romana, a lo que nosotros entendemos como tal. Pero esta de Hamburgo reconstruyeron una campana romana, que así la podríamos identificar perfectamente y la podríamos comparar con cualquiera de nuestras campanas romanas del siglo XV o XIV o anteriores. Es decir, que en Centro Europa las hubo, existieron, aunque hoy en día no quede absolutamente ninguna. Aquí es donde viene la cosa mía, la reflexión, que es, ellos partieron o tendieron a encontrar otros perfiles más armoniosos, más melodiosos, con los que pudiesen hacer música, con los que pudiesen hacer, bueno, notas, acordes, vibraciones, que va con su cultura. Y aquí en España, que tampoco en toda la península hay campanas romanas, en Levante no tenemos ninguna, y si dividimos más o menos en 3 cachos de norte a sur del país, a partir de Madrid abajo pocas hay, pero creo que las hubo también en su día. La razón última de por qué dejó de haberlas, bueno, lo mismo. Creo que aquí las hemos mantenido un poco, pues no sé si por el carácter nuestro de que lo que funciona, funciona, nos gusta. Además, la campana romana en comparación es mucho más grave. Los que hemos crecido con campanas romanas, casualmente son las que más nos gustan. No, nadie opta por el esquilón, por la campana esquilonada. Entonces, me voy un poco por las ramas, pero respondiendo a tu pregunta, la campana romana no se puede afinar. No tiene sentido afinarla, tampoco tiene sentido afinar campanas dentro de un campanario, como dije, para hacer ritmos, no para hacer música. Para hacer música deben estar afinadas. Y no sé, eso es lo que no sé si al final he contestado a todo lo que habías mencionado. Sí. Has hecho una pregunta de que en la catedral son todas romanas, o algo he oído. No, pero en la catedral no han puesto las campanas, yo creo que no. Bueno, no creo, porque, o sea, no lo sé por qué. Yo creo que es un tema comercial, porque han utilizado eso como un balcón, un tal, pero yo que he estado millones de veces en esa torre, había como 2 pisos. En el piso de abajo estaba la romana, la garbancera que llamaban, que esa se partió, estará rota, claro, esa se partió el día que le pusimos el volteo eléctrico. Hicimos un volteo especial que era un yugo
que un yugo que se había hecho para la Giralda de Sevilla. El mismo modelo se hizo para la Giralda de Sevilla. Fíjate lo que es hacer un modelo para usarlo 2 veces, que bueno, se hizo. Y dio 2 vueltas y se rompió y estaba apoyada en unos tacos de madera abajo, pero luego había esquilones muchísimos. Ese que contaba antes de los canónigos, que era una campana más o menos de 300 kilos, y se sonaba todos los días. No las han puesto, pues sencillamente porque están pensando en otras cosas, que en Ken Follett, en ponerle allí, pero realmente eso sí que es una cosa digna de tener en cuenta ahora que estamos en este tema. ¿Por qué en la Catedral de Santa María, los pilares de la tierra tal, las campanas están en el suelo, que no estamos en Rusia, que en Rusia están todas las campanas en el suelo? No lo entiendo. Y el reloj lo mismo, un reloj que se puso, exactamente ese reloj se puso el día del 23F, porque estaba yo arriba y me bajé al taller y me dijo mi padre, ahí hay un golpe de estado, el 23F se puso ese reloj, o sea que no es tan antiguo. ¿Dónde está? No lo sé, lo tendrán por allí, como ha dicho, en alguna, no sé, nada, no funciona, no está. ¿Por qué? Porque han hecho un mirador, una cosa, pero ¿para qué es un campanario? Que le llamen torre de vigilancia, el campanario de la Catedral de Santa María, y aprovecho que estamos aquí, no tiene campanas, punto. Yo tengo las fichas de todas las campanas de Vitoria, y romanas lo tenía escrito todo, pero no tengo aquí el papel. En la Catedral de Vitoria me parece que hay 3 campanas romanas, que son las que se utilizan para el servicio horario. Las demás son esquilones o esquilonadas. Y lo que te han dicho a ti de que son romanas no es cierto. Luego estuvieron aquí viendo el Carillón de Amurrio y les encantó. Iban a hacer uno más grande, más esto, pero claro, como tienen tanto dinero, vamos a suponer, pues de vosotros no se acordaban para nada. Tenían que hacerlo en Bélgica, en Casa Cristo, por ahí en eso, porque vosotros no teníais suficiente. Y las campanas pasaba lo mismo, que tenían que hacer en Alemania las campanas, y aquellas prácticamente las tiraban a la chatarra. Nosotros estuvimos, se murió Pacho Fernández de Jáuregui, que se ha hecho un inventario de todas las campanas de Álava, que estamos esperando que la Diputación lo publique. Y cuando se murió fuimos a la catedral, hicimos un concierto de campanas y todo esto, y estaba el obispo, el anterior, don Miguel, y nos llamaban, campaneros sois vosotros, nosotros somos tocadores de campanas, anunciadores, y nos decía que éramos los voceros de Dios. Me quedó a mí grabado el tema de la categoría que nos dio. Y el tema de Vitoria es que manejaban tanto dinero que vosotros no pintabais nada. Se tenían que hacer el carillón en Bélgica y las campanas en Alemania. Y las que tienen allí se tiraban a la chatarra, así de claro. Oye, pues, para encordear un poco, a la 1 a ver si podemos terminar. Hay más preguntas, Pues yo voy a cambiar de tema, Le quería preguntar a Gabriel en el museo si es totalmente privado o habéis tenido colaboración o participación de entidades públicas. Gracias. A ver, estamos ahora echando la cimentación. Llevamos 2 meses echando los cimientos, ¿vale? Está el proyecto acabado, pagado. Es única y exclusivamente financiado por la familia Rivera, exclusivamente privado, sin ninguna ayuda pública. No sé los años que tardaremos en acabarlo, así de claro. Ahí está mi hijo, que es el máximo promotor, lo que pasa es que tiene a la familia detrás, y exclusivamente va a ser financiado con medios propios. ¿Ok? Feli. Tenemos aquí las campanas, pues ojalá tuviéramos la suficiente memoria para recordar, y cuando dices, no, mira, me voy a Amurrio, yo vengo de Barcelona, pero las campanas, bueno, ya hablo y me emociona, lo siento. Ustedes son unos artistas, pero Ismael que dice, no se van a hacer campanas esquilonadas, las campanas hablan y las hacemos hablar. Y cuando tocan, y ellos, Marcos, Ismael, en mi pueblo hay un esquilón
que es importantísimo, que dice: cada vez que toco, alabo a Dios. Yo, para mí, aparte de ser del pueblo, son de la Iglesia, soy católica, y cuando toco, alabo a Dios. Las campanas no se tocan porque sí, y los que tocamos aquí lo sabemos. La gente se cree que sí, oye campanas y no sabe dónde. No, cuando se toca una campana sabemos que se toca fiesta. Cuando se toca fiesta dice: vamos a echar las campanas al vuelo, como dice el refrán. Eso es de alegría, ¿vale? Echamos las campanas al vuelo. A mí me parece muy bien. Si no estuvierais vosotros, no estaríamos nosotros, ¿vale? Las campanas, mucha gente no sabe en los pueblos que eran como ahora los teléfonos. Tocábamos a mediodía porque la gente tenía que comer, ¿vale? En el campo. Ya tocan a mediodía, sube, toca a mediodía. Se muere alguien, estés donde estés, hay que anunciarlo. Y lo anunciábamos. Y si era familiar, pues ya no digo nada. Es esto, las campanas. En Semana Santa, las campanas, una cosa son las campanas y otra cosa son los esquilones, que mucha gente no lo sabe. No se tocan las campanas en Semana Santa, porque las campanas son alegría. Se tocan los esquilones, porque los esquilones, o sea, las campanas son serias, el nombre lo dice. Los esquilones es alegría. Como ha nacido Dios en Adviento, solo se tocan los esquilones, tanto para anunciar como para tornear. Y esto mucha gente no lo sabe. A mí me gusta hablar porque yo lo he hecho, lo sigo haciendo y se sigue haciendo. Igual que en Semana Santa, no sé si vosotros tocáis los esquilones. No se tocan los esquilones en Semana Santa, porque ha muerto Dios. O sea, por eso hablan las campanas. Se tocaba la carraca. Se toca exactamente, o bien la carraca, como en la Catedral de Burgos, o las campanas solo las campanas, no se tocan esquilones. Y el conjunto de campanas y esquilones es a fiesta, igual que los días de cada día. Si se toca misa, yo, mi padre y mi abuelo y yo tocábamos solo los esquilones porque era un domingo ordinario. Cuando se tocan las campanas, cuando se tocan fiesta, es esa fiesta. Y ahora, no sé, la gente no lo sabe, pero cuando oyes, estas son las campanas, porque cuando se tocan, de verdad, se tocan con sentimiento. Gracias por habernos hecho querer más las campanas, yo lo digo por mí, y ojalá aprendiéramos, bueno, yo dentro de mi insignificancia es esto, que quiero que la gente no tocamos porque sí, tocamos con corazón y con sentimiento. Gracias por esta charla, de verdad. Solamente un comentario. Yo estoy tomando datos de las campanas de Navarra. He estado unas 500 registros tengo y hay muchísimos pueblos pequeños y hay un terreno de nadie, que es esa campana no funciona. Hay que arreglarla para que pueda voltear o para que se le cambie el yugo. Y como hay poca gente que se acerca a la iglesia, pues a esas personas les falta información. No saben que hay un mecenazgo, que uno puede dar un dinero y les graba la declaración de la renta. El cura que hay de turno, pues es de donde es. El otro día el miércoles estuve con un tanzano, la semana anterior estuve con 2 de Bolivia, en fin, andan desorientados. Entonces yo creo que y animo a todos los campaneros y asociaciones de campaneros y a los propios fundidores que cuando van a visitar un campanario se informen a esas personas que quieren dar un donativo, que si hacen una campana pueden poner su nombre, que no lo saben, para que haya un hilo conductor entre quien quiere dar un donativo y las autoridades públicas. Que las autoridades públicas desgraciadamente se ponen de perfil y todo lo que huele a iglesia miran para otro lado. Pero existe el mecenazgo, ya que pasan vergüenza las autoridades públicas que cobran de nuestros impuestos. O sea, hay una asociación de bicicletas donde yo vivo, de aficionados a la bicicleta, que recibe una subvención, pero la iglesia no recibe subvención, no recibe el campanario. Y hay que arreglar la iglesia, el campanario o la campana. Y la campana se aprovecha en su sonido, las horas, el musulmán, el ateo, el agnóstico, religioso. Es un beneficio, un servicio público que tiene que dar el ayuntamiento y no se enteran. Creen que son los curas para celebrar misa no necesitan más que tocar en el momento de la misa, pero el reloj es un uso civil y no dan €1 y no tienen vergüenza ninguno de los que no dan dinero. Y os animo y a las asociaciones también, para que informen a esa gente de la ley del mecenazgo
porque hay muchas personas que ya en el final de su vida dicen, hombre, pues me apetece dar, pero no saben canalizarlo. Por eso os animo a todo el mundo que haga esa labor. Muchas gracias. Sí, bueno, tenemos que ir terminando, pero a propósito de lo que terminas de decir con esta última intervención, hay un refrán muy conocido que dice que la campana y el pendón del pueblo son. Es decir, que gracias a todos por vuestras intervenciones y bueno, como vamos a pasar el día juntos, pues tendremos también otras ocasiones, o sea, el resto del día para compartir información o hacer comentarios o hacer más preguntas, pero los programas son para cumplirlos y José Luis lo tiene todo muy organizado, entonces ahora vamos a pasar al concierto, ¿verdad? Gracias a todos. Solo quería hacer un apunte. Algo que está haciendo desaparecer las campanas de los pueblos, el sonido de las campanas, es la gente que va de la ciudad al pueblo, la gente estresada del asfalto, va a desestresarse al pueblo y pone una denuncia porque le molesta el sonido de la campana. Y esto se lleva a trámite y anulan la campana del pueblo. Esto ha pasado ya. Y no se dan cuenta que esa campana era y es el WhatsApp del pueblo. Lo que ahora es el WhatsApp, que es tan moderno, hace cientos de años el WhatsApp del pueblo eran las campanas. Y gracias a esta gente de la ciudad que les molesta el canto del gallo, el balar de las ovejas y tal, las campanas se van apagando. Marcos, aquí en este pueblo hemos tenido 10 denuncias por el ruido al ayuntamiento, 2 denuncias al Ararteko. El Ararteko es el defensor del pueblo en Euskadi, y una denuncia al obispado. Se recogieron 1000 firmas auténticas con carnet de identidad en el pórtico de la iglesia en 2 fines de semana y no sirven para nada, porque la normativa del ruido hay que cumplirla. Pues eso era el WhatsApp de los pueblos. Y la señora Botina, la hija de Botín, en Cantabria debe tener un chalet y, no, esto sabrá Marcos mejor que yo, nada más llegar al pueblo mandó parar las campanas del pueblo porque la molestaban, ¿entiendes? Y mira que hacen promociones de cultura y de cosas. O sea, ¿qué quieres que te diga? Bueno, vamos a terminar. Les damos las gracias a esta gente por todo lo que saben. Han sido muy amables. También tengo que decir que ha habido más gente que había prometido venir y no ha venido. No voy a dar los motivos, pero yo lo he pasado mal. Y gracias. Tener en cuenta que van a estar por ahí en eso y se les puede preguntar cualquier cosa de las dudas que tengáis. Gracias a todos. A continuación, vamos a hacer el toque del carillón. Os voy a explicar un poco cómo se ha hecho, cómo se ha costeado. Mientras tanto, organizamos los toques de campanas, porque tenemos que llegar a un acuerdo entre los que tocan abajo y los que tocan arriba. El que toca arriba se va a ver a través de la televisión y tenemos que compaginarlos. El que no puede subir al campanario va a tocar las 2 pequeñas de aquí abajo. Pero iremos sobre la marcha arreglando como podamos. Gracias a todos.